Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en esta hermosa mañana, que sigue siendo, como lo reconocemos siempre, un regalo maravilloso del Señor. El abrir los ojos, el contemplar un nuevo día, el estar vivos, el tener a nuestro lado las personas que amamos. No importa las dificultades, no importa los problemas, no importa los dolores, no importa lo que padecemos diariamente, la vida es una bendición. Por eso nos congratulamos y nos alegramos en Dios, el Dios de la vida, y le seguimos pidiendo más oportunidades para glorificarlo cada día, así como la oportunidad de seguir disfrutando a nuestros seres queridos, a las personas que conforman nuestra comunidad. Allá donde estás, donde la gracia del Señor te escucha a través de la tecnología y a través también de la fe que nos une como hermanos y hermanas para seguir creciendo juntos. Vamos sin más tardanzas a iniciar nuestra reflexión de este día, poniéndonos en las manos de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te encomendamos en este día que nos regalas cada acción, cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada gesto, cada actitud, cada intención, cada motivación de nuestra vida, para que todo esto sea conforme a tu santa voluntad. En la nueva alianza que tú formaste con tu Hijo Jesús para bien de todos nosotros, cuando nos desposaste como la iglesia, como la esposa de tu Hijo, pusiste en nuestras mentes y en nuestros corazones tu santa palabra, pusiste en nuestras mentes y en nuestros corazones tu santa ley. Por eso, en la profundidad de nuestro ser, solo tu voz resuena, allá en nuestra conciencia, donde ninguna otra voz puede resonar. Allí te encontramos a ti. Cuando nos invitaba tu Hijo Jesús a entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta y hablar contigo en lo secreto, era allí a donde nos refería para encontrarte en la intimidad, en la confianza, en la cercanía de un Dios que nunca está lejos de nosotros, que siempre está a nuestro lado, que siempre está dentro de nosotros. Permite, Señor, que nuestro día sea una ofrenda agradable para ti. Permítenos a través de los actos de caridad y del testimonio de vida cristiana cumplir tu santa voluntad. Permítenos, Señor, parecernos cada vez más a tu Hijo Jesús, para que también, como dijiste de Él, puedas decir de nosotros: este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario. Nos vamos acercando cada vez más al final de este año litúrgico, que terminará con la gran fiesta de Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra. Y iniciaremos próximamente también, al finalizar este tiempo litúrgico del tiempo ordinario, el tiempo del Adviento, el inicio del nuevo año litúrgico, que comienza precisamente con la preparación para la llegada de Jesús, nuestro Mesías, de Jesús, nuestro Dios, de Jesús, nuestra salvación en la Navidad. Por eso, la palabra de Dios sigue siendo para nosotros la luz, la guía, el derrotero, el mapa de ruta que nos sirve para ir adecuando toda nuestra vida a la santa voluntad de aquel que nos ha llamado a ser uno con Él. Y el evangelio que nos tiene la iglesia preparado para este domingo, en toda la iglesia católica, en toda la iglesia universal, es el de Marcos,
dándole continuidad en este evangelio que ya venimos leyendo desde hace unas semanas, en el capítulo 9, versículos del 38 al 48. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más te vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más te vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la gehenna con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con el fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La riqueza y la profundidad de este evangelio que nosotros leemos hoy nos ofrece diferentes enseñanzas, diferentes lecciones a cada uno de nosotros, independiente de nuestro estado de vida, de si somos, en mi caso, sacerdote junto con mis hermanos sacerdotes, o diáconos, o de quienes nos están escuchando, si son casados o solteros o viudos. La palabra de Dios tiene enseñanzas muy valiosas para nosotros en este día. Son diferentes los temas que se desarrollan en el evangelio de hoy. En primer lugar vemos a Juan el discípulo, al discípulo amado, preocupado porque ve la formación y el actuar de otros grupos que, como el de Jesús con sus apóstoles, van de un lado a otro enseñando la fe. Una fe que no es la misma de Jesús con sus apóstoles, al menos por el hecho de que no pertenecen estos otros predicadores y obradores de milagro al grupo de Jesús. Esa preocupación de Juan después la va a plasmar él en su evangelio, un evangelio que es apologético, es decir, un evangelio que está destinado a defender la fe verdadera. Él como apóstol del grupo de Jesús, nota de alguna manera un riesgo, una amenaza, y es por esa razón que acude a Jesús como a ponerle la queja por esta situación que él acaba de evidenciar, y Jesús con su reflexión le permite reconocer cómo todas las personas que en el nombre de Cristo oran e invocan a Dios y más aún se benefician de la presencia de Cristo en sus grupos, por más que no hacen parte del grupo exclusivo de Jesús con sus apóstoles, que más tarde se materializará en la iglesia católica, en la iglesia de Jesús, sí tienen de alguna manera la presencia espiritual de Cristo y por eso se pueden beneficiar de él. Pues como nos dice el versículo 40, el que no está contra nosotros, está por nosotros. Aquí, de alguna manera, encontramos una posición ecuménica de parte de Jesús, es decir, una posición de diálogo, de tolerancia, de encuentro, de acercamiento con todos aquellos grupos que no eran el suyo, pero que estaban formados a nombre de Jesús, podríamos decir. Y esa actitud, esa posición ecuménica de Jesús es la misma que ha tenido la Iglesia Católica desde hace 2000 años, desde el inicio mismo de la formación de la Iglesia, cuando siempre la Iglesia ha procurado estar en diálogo con aquellas denominaciones
cristianas y no cristianas, que se han formado en el mundo. Todas estas religiones humanas que se han formado como un intento de alcanzar a Dios y que no tienen a Dios plenamente en ellas, que tienen rastros de Dios o que tienen pedacitos de Dios, que tienen una verdad limitada por trozos, podríamos decir, de Dios, y que no llegan a ser como la iglesia de Jesús, como la iglesia católica, de quien Jesús prometió iba a tener la verdad plena, porque iba a tener al Espíritu de la verdad que nos iba a revelar la verdad plena. Jesús tiene una posición ecuménica, de diálogo, de acercamiento, de encuentro, de poner los puntos comunes a favor para propiciar el diálogo y la buena relación. Este diálogo la iglesia lo ha tenido siempre con las religiones cristianas tradicionales, como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, etcétera, que son estas religiones cristianas no católicas que han surgido después de Martín Lutero en 1517 y que de alguna manera, por más que tienen diferencias con respecto a nosotros, porque se desligaron de nosotros, de la iglesia de Jesús, sienten todavía la necesidad de estar en contacto y en comunicación con la iglesia de Cristo. Y de la misma forma nosotros, como iglesia católica, los acogemos con mucha alegría y con mucha esperanza de que un día, como dice Jesús, seamos todos un solo rebaño, guiados bajo un solo pastor. De estas iglesias tradicionales, de estas iglesias que son cristianas, no católicas, pero que son tradicionales, se puede decir fácilmente lo que dice Jesús al final en el versículo 40. Estas iglesias no están en contra de Cristo y no hablan mal de Cristo, porque no hablan mal, muchas de ellas, de la esposa de Cristo, que es la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son todas estas sectas, estos grupitos pequeñitos que han salido a mediados del siglo pasado y de este siglo, muchas de las cuales son pentecostales y mal llamadas evangélicas, las que han tomado siempre una actitud supremamente agresiva y odiosa en contra de la iglesia católica, que odian a la Virgen María, que odian a la Eucaristía, que odian al Papa, que odian el sacerdocio y a los sacerdotes, por supuesto. Pero ellos lamentablemente sí hablan mal de Cristo, porque al hablar mal de la esposa de Cristo, al hablar mal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hablan por supuesto mal también de Cristo. Pero de los otros grupos, como cuando Juan se acerca a Jesús para ponerlos en evidencia, ellos no están en contra de Cristo, no están en contra de nosotros como iglesia, y por eso nosotros buscamos siempre tener ese acercamiento con ellos. Y a continuación el otro tema nos muestra una promesa muy hermosa de Jesús que se refiere a los de su grupo, es decir, a su iglesia. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Esta palabra se la está diciendo Jesús a Juan acerca de su grupo, de su propio grupo, del grupo de Cristo. No se está refiriendo a los otros grupos humanos que se han formado aún desde la época de Jesús, como lo podemos ver en los que no está Jesús presente totalmente, pero que se distinguen claramente de su grupo, del grupo de los apóstoles, de la iglesia apostólica que somos nosotros. Es una promesa muy hermosa la de que todo bien, todo beneficio, toda obra de caridad que hacen en favor de nosotros y que hacemos nosotros mismos a favor de otros hermanos y hermanas en la fe, no se quedará sin recompensa, porque es Cristo mismo quien recibe como para sí esas buenas obras de caridad. Una referencia más a lo que ya 2 semanas atrás meditábamos en torno a la fe que necesita de obras para que sea una fe genuina, auténtica, real. Santiago, como veíamos allá en el capítulo 2 de su carta, nos lo señalaba con mucha claridad. Muéstrame tu fe sin obras, para aquellos que dicen que no se necesitan obras en la fe, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Y el tercer tema al que se refiere Jesús en este evangelio es al del escándalo, o el pecado
que para la comunidad es más grave porque afecta la fe, en especial de aquellos que tienen una fe más débil y que por razón de las malas acciones de muchos de nosotros podrían alejarse de Dios y alejarse de la comunidad. Por eso Jesús está advirtiéndonos con mucha severidad el evitar escandalizar con nuestras malas acciones, con nuestras malas palabras, con nuestras malas actitudes a hermanas y hermanos que tienen una fe débil. Esto es una advertencia para todos, en especial para los que somos del grupo de Cristo, como dice él allí en el versículo 41, pero que vale muy bien también para todos aquellos grupos cristianos no católicos, de los cuales muchos seguramente nos están escuchando ahorita también, y para los cuales esta advertencia es muy valiosa y muy severa, muy estricta, el que evitemos escandalizar, porque con esa misma severidad Cristo nos está diciendo que valdría más que nos retiráramos los ojos de nuestro rostro, nuestras manos y nuestros pies de nuestro cuerpo, y que los retiráramos de nosotros para que así entráramos más bien a la vida eterna y no al infierno, a la gehenna. En muchas ocasiones, cuando hemos tenido diálogos con hermanitos protestantes, sobre todo de estos de los que decimos que son de las sectas muy agresivas en contra de la iglesia, y cuando ellos se arraigan en su creencia y en su práctica de tomar literalmente los textos de la Biblia, que se refieren, por ejemplo, a los hermanos de Jesús, cuando dicen que María tuvo más hijos porque la Biblia habla de hermanos de Jesús. Les hemos presentado este texto que está entre los versículos 42 al 49, en los que Jesús está diciendo claramente: si tus ojos son ocasión de pecado, sácatelos; si tu mano es ocasión de pecado, córtatela; y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Y les hemos preguntado a los hermanitos protestantes si toda la Biblia la toman literalmente, ¿por qué no han tomado literalmente este pasaje? ¿Por qué ningún pastor se ha cortado sus manos o sus pies o se ha sacado sus ojos? ¿O por qué ningún hermanito que milita en una iglesia protestante, que ya se creen salvados, para poder asegurar esa salvación, que el pecado no la arranque de su alma, por qué no se han sacado los ojos o cortado las manos o los pies? Y es entonces cuando ellos dicen que se necesita interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Claro, como este pasaje no les conviene, porque de lo contrario estarían mutilados ya en sus cuerpos, entonces sí insisten ellos, por lo menos en este pasaje, de la interpretación del texto, pero en todos los demás, en los que se basan para atacarnos, sí se los toman literalmente. Por eso, solamente una iglesia, que es la iglesia de Jesús, tiene el Espíritu que nos guía y que nos revela la verdad plena, como es la promesa de Jesús. Y esa iglesia es la iglesia católica. Y nosotros como católicos seguimos acogiendo en el ecumenismo, en el diálogo, en el acercamiento a todos estos grupos que no son de Cristo, pero que invocan también a Cristo, para que en el corazón de Jesús, que está este deseo de que al final sea un solo rebaño bajo un solo pastor, llegue a ser una realidad también a través de las oraciones de todos nosotros, porque a todos estos hermanitos separados, esperados, como los llamamos también, un día con la gracia del Espíritu Santo los vamos a tener en medio de nosotros. Seguimos avanzando por otro lado en este tema de los sacramentos, de los que ya hemos visto los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación, y muy al inicio de esta hora católica que comenzamos bajo el título Creciendo Juntos en nuestra fe católica, veíamos ya el tema de la Eucaristía, en la que está presente Cristo totalmente, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, y ahondábamos pues con mucho detenimiento en los pasajes bíblicos, así como en la tradición, para desentrañar ese misterio que nos identifica plenamente a nosotros como la única iglesia que tiene plenamente a Jesús total en su presencia, no solamente espiritual, sino viva, real y sacramental. Veíamos también los 2 sacramentos de sanación, o los 2 sacramentos en los que Cristo
derrama para nosotros totalmente su misericordia para la sanación física a través del sacramento de la unción de los enfermos y para la sanación espiritual, para la sanación de nuestra alma que es afectada por el mal del pecado a través del sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia. Vamos a iniciar hoy el tercer grupo de los sacramentos, entre los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica. El tercer grupo lo forman estos sacramentos que están orientados a un estado de vida especial, a una vocación a la que Dios nos ha llamado y que nos insta a cumplir la voluntad de Dios en las diferentes formas de vida que el Espíritu Santo ha inspirado en nuestra Iglesia a través de llamados especiales y específicos que el Señor nos ha dado y que están destinados al servicio dentro de la comunidad. Estos 2 sacramentos son, en primer lugar, el matrimonio y, en segundo lugar, el orden sacerdotal. En esta catequesis y en la que nos tocará, si Dios quiere, la otra semana, vamos a desarrollar el tema del matrimonio y vamos a hacer una nota de meditación muy valiosa y muy importante también acerca del celibato, que es este otro llamado, esta otra vocación, este otro estilo de vida que los hombres que hemos sido escogidos por Dios, por gracia suya, por misericordia suya, a seguirlo, a actuar como Él en la comunidad, a ser otros Cristos en la comunidad, a actuar in persona Christi, es decir, en persona de Cristo, en la persona de Cristo en medio de nuestra comunidad, tenemos en la vida sacerdotal. Y de alguna manera también está presente esta vida celibataria en la vida consagrada, tanto de los religiosos como de las religiosas, aquellas que consagran su virginidad, también su vida entera al servicio de Cristo y que se desposan con Cristo y no con un hombre, de la misma manera como nosotros nos desposamos con la Iglesia y no con una mujer. Vamos a desarrollar entonces este tema del matrimonio y vamos a profundizar en ese tema del celibato de tal forma que podamos conectar después este tema del celibato con el de la ordenación sacerdotal o el orden sacerdotal para que descubramos cómo en ambos estilos de vida, en ambos estados de vida humana, la presencia de Dios y la gracia de Dios se manifiesta de formas muy, muy diversas, muy diferentes, muy variadas, pero todas ellas orientadas a la santificación del pueblo de Dios y a nuestra propia salvación. Vamos a iniciar entonces con el tema del matrimonio, un tema que es supremamente atacado, más que por las sectas, por la vida moderna. El matrimonio, particularmente en las últimas décadas, o podríamos decir inclusive en el último siglo, ha estado como blanco de los ataques del demonio, que sabe del origen divino de esta institución, así como sabe también del origen divino de la institución de la familia, y por eso el demonio en el último siglo de manera especial ha lanzado todos sus ataques, todo su odio, toda su enemistad en contra de Dios y en contra de nosotros los seres humanos hacia la vida matrimonial y hacia la vida familiar. Vemos en el último siglo y particularmente en las últimas décadas de nuestra humanidad y sobre todo en América del Norte, América Latina, en Europa también, todas estas prácticas humanas que son totalmente contrarias al plan de Dios, al querer de Dios que está orientado a la vida matrimonial. Vemos la proliferación de divorcios, aún entre aquellos que han sido casados por la Iglesia Católica, por el sacramento de la Iglesia Católica, bajo la bendición de Dios, y aún así muchas parejas se han divorciado. La sociedad, los medios de comunicación nos han querido vender las bodas entre hombre con hombre y mujer con mujer como iguales en dignidad y en rol y en importancia a la unión matrimonial, natural y sobrenatural que Dios estableció del hombre con la mujer. Y por eso a quienes no aceptamos esas uniones homosexuales,
nos llaman ya que tenemos una tendencia homofóbica porque rechazamos lo que para ellos es normal, pero que para nosotros sigue siendo claramente una desviación y una negación al plan de Dios. De la misma manera, se ha venido haciendo muy popular toda esta práctica arbitraria e irresponsable de las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, antes del matrimonio sacramental, así como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, extramatrimoniales, podríamos decir, así también como el uso de los preservativos y anticonceptivos, incluso por parte de parejas que son cristianas, católicas, casadas a través del sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica. Este tipo de uniones, como el concubinato o el amaciato, que lo llaman así también en algunas culturas, de igual forma como todas las uniones matrimoniales civiles y de los otros grupos no católicos, de las sectas, pues digamos, que hacen ver el matrimonio sacramental en la Iglesia de Jesús como igual con cada una de estas uniones en las que la bendición de Dios no está presente. Vemos también la infidelidad como un mal que ha atacado a muchas de nuestras familias, a muchos de nuestros matrimonios. Vemos también la proliferación de los abortos, favorecidos ellos y de alguna manera inclusive motivados ellos a través de la promulgación de leyes humanas que contradicen el bien común, que contradicen la ley natural y que contradicen también el plan de Dios. Cuando piensan que el aborto es la salida, la solución frente a situaciones tan tristes y tan lamentables que los lleva a ellos a pensar que el asesinato de los seres más inocentes, que son estos bebecitos que todavía ni siquiera han nacido, pero que ya son personas humanas, seres humanos, y que se convierten para muchos como en una actividad justificada cuando el embarazo es fruto de una violación, de un acoso sexual violento, cuando es fruto también de relaciones sexuales irresponsables en las que la mujer estaba lista para acostarse con el primero que se le apareció en su vida y que sin ninguna clase de responsabilidad lo hacen tanto mujeres como jóvenes, inclusive adolescentes y hasta niñas también. De la misma manera, justifican el aborto cuando se trata de un feto que ha sido afectado por una malformación genética y de alguna manera sienten los médicos y sienten las enfermeras que practican estos abortos, así como los legisladores y la misma mujer muchas veces que tienen la atribución de decidir sobre una vida humana y de desecharla simplemente como si fuera basura por el solo hecho de que no es como nosotros, de que vienen ya con algún tipo de malformación genética. Y finalmente también se justifica el aborto en muchos lugares y lamentablemente también en la mentalidad de muchos que se dicen cristianos católicos, pero que son convenencieros, cuando la salud o el bienestar de la mujer, la vida inclusive de la mujer, está en riesgo. Y entonces ponen como en una balanza la vida de la mujer y la vida del niño, y siempre el niño es el que termina llevando la peor parte y lo desechan sencillamente de forma supremamente brutal y cruel, como si no valiera nada, como si fuera basura. Todas estas formas de mal son en los últimos años de las últimas décadas y podríamos decir inclusive en el siglo en el que nosotros estamos, una constante. Se ha vuelto supremamente normal para muchas personas todas estas formas de mal. Los medios de comunicación y de manera especial las redes sociales sí que han servido para extender estos males. Se han convertido de alguna manera en el instrumento a través del cual el demonio sigue reclutando almas para sí, perdiéndolas eternamente a través de todas estas prácticas que claramente atentan contra la vida de la pareja y contra la vida de la familia. En el plan de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el amor de Dios, había algo muy diferente. Y esto tan diferente que estaba
que está en la mente de Dios es algo que no ha cambiado, porque Dios no cambia, porque Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y para siempre, porque la verdad de Dios es inmutable. Por más que nosotros como seres humanos queramos tomar el lugar de Dios para decidir sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, como lo hicieran en otro tiempo Adán y Eva, que tomaron del fruto prohibido como una forma precisamente de decidir por su propia cuenta, a expensas de Dios, lo que está bien y lo que está mal. La realidad sigue siendo diferente. Dios es el sumo bien. Lo que se opone a Dios es el mal. Y la sociedad nos puede seguir vendiendo cosas que Dios nos enseña que son malas, y la sociedad nos puede seguir enseñando que estas cosas son buenas. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, no se pueden cambiar estas cosas, y por eso nosotros no acomodamos la voluntad de Dios a nuestra propia voluntad. Nosotros trabajamos para que cada día nuestra conversión nos lleve a nosotros a cambiar nuestra voluntad, nuestro estilo de vida y a asemejarnos cada vez más a Dios. ¿Cuál era el plan de Dios en relación con la vida humana? El plan de Dios en relación con la vida humana era el de formar al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1602, se nos dice que la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Así comienza la Sagrada Escritura. Y nos dice también el numeral 1602 del Catecismo que las Sagradas Escrituras se cierran o terminan con la visión de las bodas del Cordero, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 6 al 9, que dice así: y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y de su sentido que Dios le ha dado, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de su esposa, que es la Iglesia. Esta enseñanza tan hermosa la encuentran ustedes en el Catecismo, en el numeral 1602. Y a continuación, el numeral 1605 nos dice cómo en las Sagradas Escrituras se afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Es lo que encontramos allí en Génesis capítulo 2, versículo 18. Vemos a Adán reconociendo a Eva como carne de su carne, es decir, como su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, que le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso nos recuerda el libro del Génesis, y ya también Jesús nos lo va a recordar allá en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, que por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer,
y se hacen una sola carne. Los invito a ustedes para que en sus Biblias busquen Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25, y que mediten en esta realidad tan hermosa en la que nosotros, desde el principio del mundo, desde el principio de la humanidad, fuimos creados hombre y mujer. Y es al hombre y a la mujer, no al hombre con el hombre, ni a la mujer con la mujer, sino al hombre y a la mujer, a quienes Dios bendijo con la procreación de la vida, con la apertura, la fecundidad a la vida, para que de esa forma ellos tomaran en sus manos parte del poder creador de Dios para continuar con la paternidad y la maternidad de las nuevas vidas que iban a surgir de ellos. De la unión del hombre y de la mujer se puede decir que son una unión indefectible, es decir, una unión en la que no hay defecto, por lo menos en lo que se refiere a la naturaleza misma de esta unión. Y el Señor lo demuestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, capítulo 6. Cristo viene a confirmar el plan de Dios, viene a darle plenitud, viene a darle cumplimiento a todo el plan de Dios que estaba ya prometido, que estaba ya preanunciado en el Antiguo Testamento, y lo hace a través de la propia alianza de su sangre derramada por nosotros, con la unión nupcial, matrimonial, conyugal suya con la iglesia. Por eso, la iglesia nunca va a estar de acuerdo con uniones que no sean de un hombre y una mujer. Toda otra forma de unión matrimonial, entre comillas, que no cumpla este designio de Dios, se opone al plan de Dios y por tanto se opone también a las enseñanzas de la iglesia. Vemos con tristeza y con cierta admiración cómo algunas iglesias cristianas no católicas que se autoproclaman ellas mismas la iglesia de Jesús, han dado ya apertura a esta clase de uniones. Iglesias bautistas o iglesias luteranas, iglesias episcopalianas que han aprobado la unión homosexual, la unión de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, y que inclusive han casado a ministros de sus iglesias con otros que son del mismo sexo, como una clara invitación, una clara motivación a la unión homosexual, que por entero, radicalmente se contraponen a lo que Dios en su corazón, en su mente, en su plan, en su gran amor, tiene para todos nosotros. Por eso la iglesia es atacada, la iglesia católica es atacada, y cuando movimientos feministas, por ejemplo, desatan toda su cólera, todo su coraje, todo su odio en contra de la iglesia católica, se reconoce y se entiende por qué solamente es en contra de la iglesia católica, porque es la iglesia de Jesús y porque es la iglesia que con Cristo es una sola cosa, y porque es la iglesia que ha guardado por 2000 años la fidelidad a la palabra, a las enseñanzas, a la vida misma de Jesús. Por eso nunca van a ver ustedes estos grupos de feministas, de mujeres llenas de odio en sus corazones, que a través de todas estas acciones vandálicas y de violencia se imponen o se quieren imponer en la sociedad que no aprueba todas sus prácticas, atacando solamente a la iglesia católica. Ustedes nunca las van a ver yendo a una iglesia protestante a dañar las cosas, a romper todo y a atacar a quienes están allá reunidos. Siempre lo van a hacer en contra de la iglesia católica, porque el demonio sabe muy bien cuál es la iglesia de Jesús. El demonio sabe muy bien cuál es la esposa de Cristo, cuál es el cuerpo de Cristo, la iglesia católica. En el numeral 1612 del Catecismo encontramos también que esa alianza nupcial, es decir, que esa unión matrimonial entre Dios y su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, preparó la nueva y eterna alianza a través de la que su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, dio su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por Él a través de la iglesia, y preparó así, como lo leíamos hace un momentito, las bodas del Cordero, de Cristo, el Cordero de Dios,
que quita los pecados del mundo. En el numeral 613 encontramos que al inicio de su vida pública, Jesús realizó su primer signo, a petición de su madre, a petición de la Virgen María, con ocasión de una fiesta de bodas, como lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Allí son invitados, María, al igual que Jesús con sus discípulos a esta boda, y se les acaba el vino. Y acuden ellos a María, no acuden a Jesús, acuden a María. Pero María no se guarda esa petición para sí. María acude a Jesús e intercede por estos novios para que Jesús realice su primer milagro. Y Jesús le hace saber a María que no ha llegado su tiempo, y más sin embargo adelanta su tiempo por la petición de su propia madre y cumple este milagro maravilloso de cambiar el agua en vino, que se convierte en la primera señal milagrosa de Jesús en el contexto precisamente de la vida matrimonial y en torno precisamente a la Virgen María, que es la que como intercesora logra este milagro. Por eso en los matrimonios insistimos siempre en la necesidad de que un matrimonio cristiano o católico que se une bajo la bendición de Dios tenga siempre presente tanto a Jesús, a Dios con nosotros, así como también a la Santísima Virgen María, que es intercesora por nosotros ante Dios. Yo los invito a que hagamos una pausa en esta reflexión en torno al sacramento del matrimonio para que meditemos en una canción muy hermosa que a manera de oración habla del matrimonio como un pacto de los esposos con Dios, y que en esa canción encontremos el plan que Dios desde el principio estableció para los seres humanos cuando puso a la mujer como complemento del hombre para que juntos llegaran a ser una sola cosa. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo,
Entendemos así entonces el matrimonio como una alianza conyugal, una alianza nupcial entre el esposo y la esposa, que cuando se entregan el uno al otro en un sí generoso y total, cumplen la voluntad de Dios, que desde el principio nos unió o nos creó a su imagen y semejanza como hombre y mujer. El matrimonio es entonces un sacramento, es decir, un signo sacramental, un signo de la gracia, un signo del amor de Dios que santifica la unión indisoluble, es decir, inseparable entre un hombre y una mujer cristianos, y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. El matrimonio para los bautizados es un sacramento que va unido al amor de Cristo, su iglesia. Lo que lo rige es el modelo del amor que Cristo le tiene a su esposa, que es la iglesia. Vamos más adelantito a meditar en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32, en el que San Pablo desarrolla de manera supremamente hermosa esta teología del sacramento, comparando al esposo con Cristo y a la esposa con la iglesia. Ojo a esto, solo hay verdadero matrimonio entre bautizados cuando se contrae el sacramento. Hay mucha confusión que han creado tanto las normas humanas de las que hablábamos ahorita, que se anteponen o que se contraponen a la voluntad de Dios, en las que el matrimonio civil se convierte como en una unión ideal entre el hombre y la mujer. No para nosotros, los cristianos católicos bautizados, para los cuales solamente el sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica tiene plenamente la validez de ser la unión que Cristo estableció como sacramento precisamente. También cada secta se atribuye el derecho, el poder de unir a un hombre y a una mujer bajo el sacramento bajo la unión matrimonial, sin ser esta un sacramento, y tampoco esas uniones matrimoniales fuera de la Iglesia Católica tienen validez. Son simplemente una formalidad de un concubinato o de un amaciato que la Iglesia no reconoce y que son por tanto una forma de fornicación, de una relación sexual extramatrimonial, y se convierte también muchas veces en un adulterio cuando el hombre o la mujer o ambos ya han sido previamente casados. Nos dice una vez más en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6, ¿no habéis leído cómo el que creó al hombre al principio lo hizo varón y mujer? Y dijo, por ello dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Las sectas promueven y aconsejan, recomiendan, defienden inclusive el divorcio. ¿Cómo vamos a creerle a pastores que no solamente con sus enseñanzas, sino también con su propia vida, promueven, defienden, aconsejan y recomiendan el divorcio? Cuando Cristo, allá en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, nos enseña algo completamente diferente. Yo creo que eso se convierte en una forma muy clara también de descubrir cuál es la iglesia de Jesús. La única iglesia de Jesús, en medio de todas las otras pruebas que hemos dado ya antes, la única iglesia verdadera que fundó Jesús es la única iglesia en la que el divorcio no tiene lugar, no tiene cabida. Y esa iglesia es la Iglesia Católica. En todas las demás sectas, en todos los demás grupos autoproclamados cristianos, uno se puede casar y divorciar cuantas veces le dé la gana. Inclusive los pastores, muchos de ellos se han casado también 1, 2, 3 más veces y se han divorciado también muchas veces, con sus mismas enseñanzas manipuladas y amañadas, así como con sus propias prácticas de vida y con su propio comportamiento anticristiano. Promueven una enseñanza y promueven una práctica que está totalmente opuesta a la voluntad de Dios y al deseo de Cristo, que nos dijo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es una llamada de Dios, es una vocación divina. Existe una forma de unión natural entre el hombre y la mujer
cuando al reconocerse uno como complemento del otro, se atraen no solamente sexualmente y físicamente, sino que hay una complementariedad entre lo que el ser del hombre y el ser de la mujer ofrecen. A esa unión natural, que no es exclusiva de nosotros como seres humanos, viene el sentido sobrenatural, el bien sobrenatural del sacramento del matrimonio. Entre mamíferos e inclusive entre otras especies animales, hay individuos de especies animales que son fieles, podríamos decir, en la unión natural a su pareja, como los pingüinos, por ejemplo, ciertas otras clases de aves y aún de peces, de reptiles, que tienen solamente una pareja en la vida. A eso se le conoce como una unión natural, de tal manera que la unión natural del hombre y de la mujer no es exclusiva de nosotros como seres humanos, pero la unión sobrenatural que el sacramento le ofrece a esta unión natural del hombre y de la mujer es exclusiva de nosotros como seres humanos, y podríamos decir es exclusiva de nosotros los cristianos católicos, que cumplimos plenamente la voluntad de Dios y no manipulamos lo que Dios nos ha enseñado. No trastocamos o no acomodamos a nuestra conveniencia la voluntad de Dios. Cristo, en el inicio de su vida pública, como decíamos, realizó su primer milagro en las bodas de Caná. Esta presencia de Cristo en un matrimonio es muy significativa para la Iglesia, pues significa el signo de que desde ese momento la presencia de Cristo será siempre eficaz en el matrimonio. Y si tienen también con ellos la presencia de la Santísima Virgen María, ese hogar, como el hogar de Nazaret, es muy probable que se santifique y que permanezcan ellos unidos en amor, en donación, en entrega, en sacrificio, en perdón, en todas estas cualidades que aseguran un matrimonio saludable, bueno, santo, pleno, según el querer de Dios. El matrimonio no es un contrato, sino una alianza, es decir, un acuerdo entre dos personas libres y conscientes. El matrimonio civil, por el contrario, así como los matrimonios en estas iglesitas, en estos changarritos, en estas sectas, sí son contratos. Por eso con tanta facilidad se pueden romper y se pueden negociar. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el amor de Dios, como lo ha enseñado y como lo ha transmitido en su Santa Iglesia, el matrimonio no es un contrato, sino que es una alianza que al convertirse en un acuerdo entre dos personas libres y conscientes, se convierte en una unión indisoluble, es decir, inseparable. Eso significa entonces que el matrimonio entre el hombre y la mujer en la Iglesia Católica es para toda la vida. Solo la muerte puede disolver esa unión. Con una vida en común, ellos están llamados a amarse y a vivir plenamente la generosidad del uno hacia el otro, hasta que la muerte los separe, entregándose del uno al otro, como Cristo se entregó a su Iglesia, y como la Iglesia es sumisa a su esposo, a su cabeza, que es Cristo. Vamos a hacer una pausa por el momento allí, porque el tiempo ya se nos está acortando, para que vayamos a escuchar los comerciales y los anuncios en nuestra vida diocesana. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana.
Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Pues entonces vamos llegando al final de este programa en el que nuestra reflexión ha sido orientada a este estilo de vida tan hermoso, fundamental para nuestra vida humana como es el matrimonio, de donde proviene la vida, la tuya, la mía, la de todos nosotros como individuos en esta raza humana a la que Dios creó a su imagen y semejanza. La invitación es para que sigamos orando por nuestros matrimonios, por nuestras familias, que sigamos promoviendo los valores humanos y cristianos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras iglesias domésticas que son nuestras familias, para que la gracia del Señor permanezca siempre con nosotros. Y la invitación es también a que nos acompañen la otra semana y los domingos que nos quedan según la voluntad de Dios, para que estemos creciendo juntos en nuestra fe y que a la vez también ustedes inviten a otras personas a que escuchen este programa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.